proyecto de 14 edificios que se construye a solo 400 metros del monumento Panamá Viejo ha despertado preocupación y muchas interrogantes entre urbanistas y los defensores del patrimonio cultural. Temen que las imponentes torres de hasta 33 pisos opaquen a uno de nuestros principales patrimonios de la humanidad, que afecten la desembocadura del río abajo y, en el peor de los casos, que causen inundaciones en las comunidades aledañas. Esta es una jugada, realmente una jugada sucia, porque está jugando con el patrimonio histórico, está haciéndole sombra a la Torre de Panamá Viejo, que es uno de los sitios más importantes de nuestra identidad, porque está en medio de una zona que fue destinada inicialmente para usos industriales y comerciales, de industria liviana y comercial. Cuando Costa del Este hizo un trabajo, digamos, bastante inteligente de zonificación para que hubiera áreas de actividades que podían hacer conflicto con lo residencial, y entonces las zonas residenciales quedaron en otra parte. La construcción de ese edificio atenta contra la cultura, atenta contra el sistema y atenta contra la nacionalidad. Yo pienso que Panamá la Vieja es un símbolo, y un símbolo de nacionalidad cuando se establecen los españoles. Establecer edificios ahí no es crear una ciudad moderna, sino es apagar y opacar la historia nacional. Pienso que es totalmente absurdo. El tema es importante, no solamente porque hablamos de un gran tesoro cultural amparado en la Ley 16, creada en el 2007, justamente para proteger una amplia franja alrededor del monumento, para que no se construya ningún edificio de más de 12 metros de altura. Esto se denomina la zona de amortiguamiento. La ley se creó por una razón muy lógica, que sea la Torre de Panamá Viejo la que se destaque en el paisaje, y para obtener la categoría de Patrimonio de la Humanidad. ¿Esto por qué? Porque creemos que el único edificio alto en toda esta zona alrededor de Panamá Viejo sea la Torre de la Catedral, que fue por muchísimos años, digamos, la edificación más alta que tenía Panamá. Entonces esto es para proteger toda la visual y la perspectiva del sitio y mantener su integridad y su autenticidad. Y la convención lo que habla es de un valor excepcional que es universal, y que por ende los sitios que están inscritos en la lista del Patrimonio de la Humanidad tienen el mismo valor. Entonces no es una diferencia, digamos, que los países del primer mundo tengan un patrimonio más valioso que el nuestro, sino que todos tienen el mismo valor. Entonces Panamá Viejo, en este caso, y el casco tienen un valor igual a las pirámides de Egipto. Ese es el concepto del patrimonio de la humanidad, y que al tener propiedades inscritas en él, nosotros como panameños nos convertimos en albaceas de ese patrimonio para el resto de la humanidad. Los dueños de este amplio terreno donde se construye el proyecto Costa del Mar en Costa del Este son privilegiados porque la propiedad está en una vasta esquina estratégicamente ubicada al lado del Corredor Sur, y es la única en esta área que tiene la zonificación de RM3C2, que permite construir edificios residenciales muy altos, mientras que el Parque Industrial de Costa del Este tiene la zonificación C2, es decir, de uso comercial de alta densidad. El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial confirmó a TVN Noticias que el terreno donde se construye el proyecto Costa del Mar antes también tenía la misma zonificación que el Parque Industrial de Costa del Este. Sin embargo, en el 2007, los propietarios solicitaron un cambio de código de zona y este ministerio le aprobó el uso de suelo residencial. En la alcaldía capitalina nos explicaron que hay requisitos estrictos para conceder estos cambios, pero que eso solo es responsabilidad del MIDI. Tiene una serie de requisitos técnicos, y esos requisitos técnicos tienen que ver mucho con la capacidad de carga de los sistemas de infraestructura y servicios que hay dentro de esa área, o si está próximo o dentro de zonas especiales declaradas dentro de una ciudad, por ejemplo áreas protegidas, pueden ser áreas naturales protegidas, áreas declaradas como patrimonio histórico, o alguna otra restricción de tipo natural en donde no se pudiera dar
ese uso solicitado. A pesar de que el proyecto Costa del Mar se encuentra fuera de la zona de amortiguamiento del conjunto monumental Panamá Viejo, arquitectos y expertos destacan que el crecimiento inmobiliario no debe ir en detrimento de la cultura. Y sobre todo quizás nos hace falta entender que el éxito de un país no está solo en el valor del bien raíz, que el desarrollo económico, el desarrollo inmobiliario, el desarrollo urbano debe ir acompañado también con preservar esos valores tan importantes del ser humano como es el conocimiento de su historia, de su pasado, entender dónde está su identidad, porque al final del día todo país necesita saber de dónde viene para saber hacia dónde va a llegar. Lo ideal es, dentro de la conciencia cívica y ciudadana, proponer proyectos que respeten estas áreas. Entonces, aunque la norma tenga sus limitaciones, nada impide pues que por iniciativa propia los dueños de los proyectos y los proyectistas también puedan pues ser amigables al monumento. Grupo Corcione, una de las compañías que construye torres residenciales en Costa del Mar, respondió a través de un correo electrónico que el proyecto se realiza bajo los más estrictos estándares urbanísticos. Sobre la cercanía con el monumento Panamá Viejo, dijeron que no hay razón para preocuparse porque el proyecto está fuera de la zona de amortiguamiento, que la obra no se construirá explotando los límites máximos de la zonificación del terreno, que las alturas de los edificios se restringirán de una forma importante y que se va a dejar más áreas verdes. Además, señala el documento que tienen los permisos y los estudios de impacto ambiental que garantizan que no se afectará la desembocadura del río abajo y tampoco provocará inundaciones en comunidades cercanas. Los dueños de las tierras son miembros de una familia que lo ha poseído durante más de 80 años, pero lo han ido vendiendo poco a poco. Sigue siendo un misterio quiénes fueron los funcionarios del MIBI y por qué le cambiaron la zonificación a esta propiedad en el 2007 para poder construir este enorme proyecto al lado del Parque Industrial de Costa del Este y a solo 400 metros del monumento Panamá Viejo. Maciel Arosemena, TVN Noticias.